Hola estudiantes, esta semana nos toca ver la ecuación de la recta, una materia que ustedes vieron por allá por primero medio, pero esta vez vamos a hacer un repaso porque luego la vamos a necesitar cuando nos toque ver la ecuación vectorial. Ok, recordemos un poco la ecuación de la recta. Cuando nosotros tenemos en el plano cartesiano, voy a cambiar el color de esto para que se vea mejor. Cuando tenemos en un plano cartesiano dos puntos cualquiera, por ejemplo, voy a tener un punto aquí y un punto acá, y estos puntos se unen, entonces se forma una recta. Esta recta tiene una forma que es una ecuación y se define generalmente por y igual a m por x más n, ¿sí? Después vamos a ver de dónde sale, cómo se obtiene, etcétera, etcétera. A veces la y también se le puede poner como f de x. También se le llama función lineal o función afín. Todo depende de por dónde vaya pasando la recta. Por ejemplo, si la recta pasa y corta en un punto en el eje Y, se le llama función afín. Pero si yo tengo una recta que pasa justo por el medio, o sea que justo pasa por el punto 0, 0, se le llama función lineal. Son dos cosas diferentes. Ahora hay que tener en cuenta una cosa importante. La ecuación de la recta está conformada por y igual m por x más n. Esta m, que está acá, es la pendiente, quien me indica si mi recta es positiva, o sea, si es creciente, si es negativa, sería decreciente. Y también me indica cuál es el grado de inclinación. Y la n es el coeficiente de posición, ¿ya? Esta n me indica dónde cortó la recta en el eje x, perdón, en el eje y. Este es el eje y, recordemos, y este es el eje x. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta recta y aquí corta justo en el 2, entonces mi coeficiente de posición, este sería el 2. Así de sencillo. Esta es la ecuación de la recta. Ahora hay dos formas de expresar la ecuación de la recta. Por ejemplo, si yo tuviera y igual a 2x más 1, es una ecuación de la recta, y esto se llama forma principal, ¿sí? Principal. ¿Cuándo está de forma principal? Cuando la y está despejada, ¿de acuerdo? Está solita, ni siquiera con un número al lado, está solita. Hay otra forma de expresar esto mismo que se llama forma general, y eso es cuando está igualado a 0. Por ejemplo, esta y la vamos a lanzar al otro lado, la vamos a llevar al otro lado como menos y, nos quedaría 2x menos y más 1. Esto está como una forma general, ¿sí? Entonces tenemos la forma principal de expresar mi ecuación de la recta y la forma general de expresar mi ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Puntos en una recta. Supongamos que yo tengo mi recta que es y igual a la misma que teníamos antes, 2x más 1, ¿ya? Esta es una recta que, bueno, como vimos aquí, es una recta que pasa por el punto número 2, ¿no es cierto? Perdón, en este caso pasaría por el 1, cortando en el eje Y, tiene pendiente 2, y esta recta tiene infinitos puntos que la contienen. ¿Cómo sabemos si un punto está dentro de la recta o no? Por ejemplo, el punto 3,1 pertenecerá a nuestra recta. ¿Cómo podemos averiguarlo? Súper simple. Tenemos que reemplazar estas coordenadas en la ecuación. ¿Cómo? Recordemos que el 3 representa la coordenada de la x y el 1 representa la coordenada de la y. Así que solo hay que reemplazarlo en el lugar de la x, vamos a poner el 3 y en el lugar de la y vamos a poner el 1. Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo, nos quedaría el x es 3, el y es 1, nos quedaría 1 es igual a 2x, o sea, 2 por x, que en este caso es 3, más 1. 1 es igual a 2 por 3, 6, más 1, 7. 1 es igual a 7. No. Así que este punto, el 3,1, no pertenece a esta recta. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tengo el 2,5. Este punto pertenecerá a la recta.
Vamos a comprobarlo. El 2 es el X, el 5 es la Y. Así que 5 es igual a 2 por 2 más 1. 5 es igual a 2 por 2 más 1, 2 por 2, 4 más 1, 5. Esto está correcto. Eso quiere decir que este punto efectivamente pertenece a la recta. Entonces, la manera de comprobar que un punto pertenece o no pertenece a una recta es simplemente reemplazando la X y la Y donde corresponde y ver si la igualdad es verdadera. Si no es verdadera, no pertenece, y si sí es verdadera, sí pertenece. Así de sencillo. Rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Bueno, cuando yo tengo rectas que están en mi plano cartesiano pueden pasar tres situaciones. La primera es que estas rectas sean secantes. ¿Qué quiere decir secante? Quiere decir que las rectas se van a juntar en un punto. Eso significa secante, o sea, van a cortar en un punto. ¿Dónde? Bueno, y uno después puede averiguarlo. La segunda situación que puede suceder es que mis rectas sean paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Significa que están a una distancia tal de que estas jamás se van a tocar. O sea, esto yo lo puedo extender hasta el infinito y más allá y nunca se van a tocar. Son como esos amigos que están en la friendzone. Hasta ahí nomás, ahí nomás. Ahí se van a mantener. Estas son rectas paralelas. Y la tercera situación que me pueden pasar con las rectas es que sean perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Que son secantes, pero unas secantes bien especiales, porque estas secantes forman un ángulo perfectamente de 90 grados. ¿Sí? Entonces estas son las secantes, voy a anotarlo aquí abajo, secantes. Estas son paralelas, y estas son perpendiculares. Ahora, sin dibujarlas, ¿cómo yo sé que dos rectas son paralelas, secantes o perpendiculares? Súper sencillo. Lo único que tenemos que fijarnos es en su pendiente. Por ejemplo, ¿cuándo son secantes? Cuando las pendientes de las rectas son diferentes. ¿Cuándo son paralelas? Cuando las pendientes de las rectas son iguales. ¿Y cuándo son perpendiculares? Cuando yo multiplico ambas pendientes, me da como resultado -1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a extender esto aquí y vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer aquí nuestro ejemplo. Supongamos que yo tengo L1, comúnmente así se le llaman a las rectas, con L. Supongamos que mi recta número 1 es 2x más 1, la que teníamos antes, y nuestra L2 es 2x más 8. Sin la necesidad de dibujar estas rectas, ¿cómo son? ¿Secantes, paralelas o perpendiculares? Recordemos que quien acompaña a la X es nuestra pendiente. Esta es una pendiente 2, esta es una pendiente 2. Son iguales. Eso quiere decir que estas dos rectas, L1 y L2, vendrían siendo paralelas. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo tengo L3, que vendría siendo Y es igual a 3x más 1, y es igual a 4x menos 2. ¿Cómo son estas rectas? ¿Tienen igual pendiente? No. Si yo multiplico las pendientes, ¿me da -1? Tampoco. Eso quiere decir que L3 y L4 son secantes. Y finalmente, el último ejemplo. Supongamos que yo tengo dos rectas, L5 y L6. L5 va a ser Y es igual a 2x más 1. Y es igual a -1/2 x menos 3. ¿Son iguales las pendientes? No, por lo tanto no van a ser paralelas. Pero fíjense, la pendiente de L5 es 2. La pendiente de L6 es -1/2. Si yo las multiplico, el resultado es -1. Por lo tanto, estas dos pendientes son
perpendiculares. Así de sencillo. Entonces tenemos las pendientes que son secantes, las pendientes que son paralelas y las que son perpendiculares. Ahora, hay varias formas de obtener la ecuación de la recta. Una de ellas es si yo tengo un punto y la pendiente. Si yo tengo un punto, por ejemplo, x1 e y1, y conozco la pendiente que es m, entonces la manera de encontrar la ecuación de la recta es súper sencillo. Voy a borrar aquí. Ahí sí. Al i le tenemos que restar la coordenada del i1 y eso va a ser igual a la pendiente por x menos x1. Esta es una forma de encontrar la ecuación de la recta si yo tengo un punto y una pendiente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el punto 1,2 y me dicen que la pendiente es 4. ¿Cuál será la ecuación de la recta? Simple. Al i le tengo que restar el i de la coordenada, o sea 2. Eso va a ser igual a la pendiente 4 por x menos la coordenada de la x. Entonces aquí tendríamos que multiplicar término a término, tendríamos 4x menos 1, perdón, menos 4. Y bueno, aquí hay que decidir si la voy a dejar de forma principal o de forma general. Dejémosla como su forma principal. Eso quiere decir que este 2 va a pasar sumando. Así que y va a ser igual a 4x menos 2. Y ahí encontré mi ecuación de la recta teniendo el punto y la pendiente. Ahora hay otra alternativa, cuando yo tengo punto y punto. ¿Cómo entonces obtengo la ecuación de la recta? Si ustedes se acuerdan en la primera clase que era del plano cartesiano, nosotros vimos que existía la ecuación de la pendiente, que era lo que variaba en las y dividido con lo que variaba en las x. O sea, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. O sea, en el fondo se hace lo mismo que en esta, se hace lo mismo que esta ecuación, pero ahora tenemos que encontrar la pendiente primero. Así de sencillo. Es exactamente lo mismo, pero con un paso adicional, que es encontrar la pendiente. Entonces, supongamos que yo tengo dos puntos. Supongamos que yo tengo el punto 1,3 y el punto menos 2,4. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es buscar la pendiente, que sería lo que varía en la y, o sea, 4 menos 3 dividido por lo que varía en las x, menos 2 menos 1. En esto me daría 1 partido por menos 3, o sea que nuestra pendiente es menos 1/3. Ya que tengo la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta escogiendo uno de estos dos puntos y utilizando la pendiente. Por ejemplo, yo voy a escoger este punto y ya tengo la pendiente. Entonces recordemos que para encontrar la ecuación de la recta era y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Reemplacemos y menos la coordenada de la y, en este caso sería 3, es igual a la pendiente. Nuestra pendiente resultó ser menos 1/3 por x menos, y nuestro x1 es 1. Y es igual, vamos a hacer la resta primera, y menos 3 es igual a menos 1/3 por x más 1/3. Y ahora este 3 pasaría sumando para dejarlo en su forma principal. Menos 1/3 de x más 1/3 más 3. Aquí bastaría solamente con sumar estos dos y ya estaríamos listos. Entonces, la única diferencia de la ecuación del punto pendiente con el punto punto es que en el punto punto tenemos que agregar esta primera parte que sería encontrar la pendiente y luego aplicar lo mismo que habíamos visto anteriormente. Vamos con lo último. Hay otra ecuación que no sé si ustedes la vieron, que se llama la ecuación de los intersectos. Que esta ecuación es muy sencilla y muy fácil de usar. En esta ocasión, nosotros nos van a dar una recta y nosotros vamos a conocer en dónde se intersecta esta recta. Supongamos que tenemos esto, ¿ya? Por ahí más o menos. Y nos damos cuenta que se intersecta aquí y acá.
aquí se intersecta en el 2 y aquí se intersecta en el 1 para las x. Estas son las x, estos son las y. Entonces la ecuación de los intersectos es lo siguiente. X yo lo divido por donde se intersecta en el x, más y yo lo divido por donde se intersecta en el y eso es igual a 1. Así de sencillo. Entonces como aquí yo conozco dónde choca en el x, lo voy a reemplazar acá. X partido por 1, más yo sé dónde choca en el y, choca en el 2, y partido por 2, y esto es igual a 1. Y esto lo podemos poner en su ecuación principal. ¿Cómo? Puedo multiplicar todo por 2 para que ya no tenga fracción. Si multiplico todo por 2, esto se va a multiplicar por 2, esto se va a multiplicar por 2 y esto también se va a multiplicar por 2. En esta ocasión me queda 2x, aquí el 2 se simplifica, más y eso es igual a 2 por 1, 2. Y ahora solamente me queda despejar la y, que en este caso sería menos 2x más 2. Y listo. Ahora fíjense bien. Esta es la ecuación de la recta que me quedó. ¿Será verdad? ¿Estará correcta? Miren la pendiente, es menos 2. ¿Es verdad que la pendiente es decreciente? Sí. ¿Es verdad que choca en el 2 para las y? Ahí está. Eso es todo. Entonces en la ecuación de los intersectos solamente basta con saber dónde cortan los ejes de la x y dónde cortan el eje de la y. Ahora, atención. Les voy a poner un ejemplo un poquito más avanzado, que no es tanto en realidad. Cuando a mí me salen, por ejemplo, ecuaciones de este tipo, me dicen, por ejemplo, voy a inventar 2x menos 8y es igual, no, menos 16 es igual a 0. ¿Ya? Esta es una ecuación de la recta que está de forma general. Y me piden, por ejemplo, encontrar dónde se intersectan esta recta con los ejes de la x y con los ejes de la y. Tengo dos opciones. Opción 1, convertir el x en 0, despejar la y, y luego convertir la y en 0 y despejar la x. Es un camino un poco largo, pero hay un camino que es más corto y es con la ecuación de los intersectos. ¿Ya? Recordemos que la ecuación de los intersectos tiene esta forma. Más y partido por b es igual a 1. Si esto que está aquí lo convertimos en algo que se parezca a esto, entonces vamos a saber inmediatamente dónde corta en x y dónde corta en y. ¿Y se puede? Claro, solamente que este 16 lo voy a pasar al otro lado. Entonces tendríamos 2x menos 8y es igual a 16. ¿Qué quiero? Que en este lado de la igualdad haya un 1, pero yo tengo un 16. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a dividir todo por 16. Para que esto 16 dividido por 16 se convierta en 1. Entonces, esto lo divido por 16, esto lo divido por 16 y esto también lo divido por 16. ¿Qué pasa aquí? Se simplifica. Y aquí me quedaría x partido por 8 menos, aquí se simplifica, y partido por 2, eso es igual a 1. Entonces, ¿dónde corta en el eje x? En el 8. ¿Dónde corta en el eje y? En el menos 2. Y listo, ya sé dónde corta en el eje X y en el eje Y. O sea que si esto yo lo grafico, yo sé que va a cortar en el 8 para las X como por acá, en el 8, y va a cortar en el 2 para la Y como por acá, en el 2. Entonces mi recta va a ser una cosa muy parecida a esta. Claro, esta está toda desproporcionada y fea, pero algo así se va a ver. ¿Sí? Así de rápido y sencillo. Entonces, esto sería como la explicación de la clase de hoy día. Son cosas muy sencillitas, repasos de primero medio. Van a ser su guía. Les voy a dejar algunas actividades de Khan Academy. Si encuentro un juego también se los voy a poner. ¿Ya? Eso sería todo, chiquillos. Nos vemos entonces el miércoles que nos toca clases. Y que estén muy bien. No salgan de casa, no salgan para nada, que ahora está peor la situación. Y espero verlos muy pronto. Hasta luego.